Gracias a todos por estar presentes a estas horas de la tarde. Y bueno, me recuerdo perfectamente bien cuando me habló Gloria para considerar este tema. Estuvimos discutiendo qué iba a presentar. Le decía yo que tenía muchos pacientes con condiciones asociadas a esclerosis múltiple y entonces pues se decidió poner el tema de retos en esclerosis múltiple, pacientes con comorbilidades graves. Sin embargo, pues qué comorbilidad no es grave para nuestros pacientes, ¿no? Yo diría que si un paciente es diabético, si un paciente tiene trastornos tiroideos, si un paciente es hipertenso, cualquiera de estas situaciones es grave para ellos y nos complica a nosotros la atención. Por lo tanto, decidí quitar el título de graves y enfocarme a lo que vemos rutinariamente, porque los pacientes con enfermedades raras que coexisten, pues son mucho más raros todavía. Entonces, vámonos un poquito a lo cotidiano. Como ustedes saben, los desenlaces en esclerosis múltiple son variables, ¿no? Y esa variabilidad, siempre decimos, depende de la edad, depende del género, depende de los factores pronósticos, si hay lesiones medulares, si hay lesiones cerebelosas, si empezó con signos motores, multifocal, etcétera. Pero nunca nos fijamos en otras cosas. Y sí hay estudios observacionales que han dicho, los pacientes pueden tener peor desenlace, más recaídas, más progresión, mayor progresión a la discapacidad e incluso un riesgo incrementado de mortalidad dependiendo con lo que nos estemos topando. ¿Qué definimos como comorbilidad? Bueno, es aquella carga de cualquier tipo de enfermedad adicional a la enfermedad que estamos atendiendo o la que estamos tratando. Entonces, en este caso, la enfermedad primaria que manejaríamos es la esclerosis múltiple y las comorbilidades son todo lo que existe alrededor. Y esta comorbilidad puede deberse a factores genéticos, ambientales, localización geográfica o incluso los mismos medicamentos que nosotros damos a los pacientes y de los cuales tenemos que tener precaución. La comorbilidad es alta en enfermedades autoinmunes, no solo por el propio padecimiento y las implicaciones alrededor, sino por la existencia que puede haber. Y genera, por ejemplo, en Europa hay estudios de multimorbilidad estimada en un 40% de los pacientes. Por supuesto que va a aumentar los costos en los sistemas de salud y la mortalidad del paciente. Entonces, si yo me acerco y veo qué comorbilidad debemos de estar pensando. A ver, tenemos a nuestro paciente con esclerosis múltiple. ¿Tendrá algún problema metabólico de fondo, algún factor infeccioso, enfermedades cardiovasculares, psiquiátricas, genéticas, alguna otra enfermedad autoinmune, metabólica, o algún otro tipo de forma primaria? Y luego nosotros empezamos tratamientos, y los tratamientos, ya sea agudos, de mantenimiento, sintomáticos, o las propias complicaciones del paciente empeoran todo esto. Entonces tenemos muchísimos factores alrededor que pueden repercutir en el desenlace de nuestros pacientes. Y les doy aquí un ejemplo. Paciente con esclerosis múltiple, tiene un brote, estamos viendo un brote de paciente. Pues miren toda la relación que puede existir con un solo brote y el tratamiento de un solo brote. Le damos esteroides, el paciente desarrolla hiperglicemia, esa hiperglicemia puede estar descontrolada, si es un paciente diabético, pues mucho peor. El paciente hipertenso, que también el esteroide lo descontrola, o los que nos han hecho bradicardias, no sé si ustedes han tenido, pero yo he tenido pacientes que se bradicardizan hasta 40 latidos por minuto con unos bolos de esteroide. Algunos pacientes que ya hemos abusado del esteroide pueden desarrollar diabetes. Muchos a largo plazo tienen osteoporosis, no sé qué tan frecuente suelen hacerle ustedes estudios de densitometría a sus pacientes, pero la gran mayoría de mis pacientes ya tienen osteoporosis. Aquellos que no, por lo menos ya tienen grados importantes de osteopenia, candidiasis, candidiasis oral, candidiasis esofágicas, candidiasis vaginales, infecciones de vías urinarias, infecciones recurrentes que no responden, y esto solo fue por darle esteroides al paciente. ¿Okay? Entonces, creo que hay muchas cosas alrededor que no estamos tomando en cuenta y luego todo esto nos puede retrasar el tratamiento o generar mayores problemas. Bueno, no sé si ustedes recuerdan este estudio, pero el estudio COMBI-RX se estaba desarrollando cuando yo estaba de fellow y era un estudio que hacían combinación de interferón con acetato de glatirámero para ver si era superior
al uso de interferones solamente o al uso de acetato de glatiramero solamente. Este estudio fue un fracaso, la verdad no arrojó ningún resultado positivo, pero lo que hicieron fue un subanálisis y se dieron cuenta que aquellos pacientes con estas comorbilidades, hipertensión, dislipidemia, diabetes y depresión principalmente y migraña, podían modificar el desenlace de la esclerosis múltiple. Y entonces, esto salió publicado en el Neurology y habla de la asociación entre las diferentes comorbilidades en el desenlace de la esclerosis múltiple. Y un gran número de porcentaje de pacientes tenían comorbilidad. Algunas de estas comorbilidades, y son interesantes, aumentaban el riesgo de actividad de la enfermedad, entre ellas trastornos de ansiedad y la dislipidemia, y ahorita vamos a hablar un poco de la dislipidemia. Y curiosamente en este estudio les arrojó que los migrañosos les iba mejor, pero bueno, hay estudios que dicen lo contrario, entonces no necesariamente tiene que ir por ahí. Pero bueno, ellos analizaron tanto recaídas, discapacidad, empeoramiento de la discapacidad, lesiones con gadolinio, lesiones de resonancia magnética y atrofia. Y como ustedes ven, y les comentaba, 55.1% de los participantes presentaban algún tipo de comorbilidad. La ansiedad, depresión y dislipidemia aumentaban este riesgo y su curva quedaba ya fuera del promedio. Y en este caso, como les decía, la migraña aparentemente favorecía. Pero bueno, poco se ha analizado acerca de la comorbilidad en esclerosis múltiple y es un factor en el cual creo que debemos de intervenir. Me pareció interesante ponerles este estudio, todavía no salen los resultados, pero es una propuesta de un análisis mucho más estricto de las comorbilidades en los pacientes con esclerosis múltiple. Entonces, este protocolo de un estudio prospectivo multicéntrico del impacto de las comorbilidades en esclerosis múltiple y de otras enfermedades mediadas por anticuerpos, ahí incluían tanto MOGAD, el espectro de la neuromielitis óptica y la esclerosis múltiple, y es un estudio que se empezó a desarrollar por ahí del 2024, está ahorita en seguimiento, pero nos va a dar información muy interesante. Pero hay otros análisis, por ejemplo, existe este metaanálisis que nos habla de comorbilidad y actividad de esclerosis múltiple, donde se reclutó un gran número de pacientes en un transcurso de 2 años y agarraron todos los estudios pivotales, trataron de establecer un análisis estricto en aquellos pacientes con comorbilidad y llegaron a tener hasta 16.794 pacientes con esclerosis múltiple en este análisis, y su cuestionamiento principal es: ¿la comorbilidad se asocia a una actividad clínica o radiológica de esclerosis múltiple? Y se basaron, ¿qué condiciones analizaban ellos? Bueno, esto es lo que está catalogado en el International Advisory Committee of Clinical Trials of MS, y estas son las condiciones crónicas que ellos analizaban: depresión, ansiedad, hipertensión, hiperlipidemia, migraña, diabetes, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad tiroidea, trastornos bipolares, muchos trastornos mentales, enfermedades isquémicas, enfermedad vascular periférica y otras condiciones autoinmunes misceláneas y condiciones de piel. Se ajustaron los datos de acuerdo a edad, género y tratamiento, y lo que llegaron a ver es que la presencia de 3 o más comorbilidades claramente se asociaba a un incremento en la actividad de la enfermedad. 2 o más condiciones cardiometabólicas se incrementan a la actividad de la enfermedad, principalmente la enfermedad cardíaca, la hipertensión arterial y el EBC. Y la presencia de una condición psiquiátrica también se asocia al incremento de la actividad de enfermedad, principalmente depresión y ansiedad. ¿Y cuántos pacientes no vemos con depresión y ansiedad? Pues todos, prácticamente, ¿no? Aquí vienen gran parte de sus resultados puestos en tabla, si alguien quiere analizar el artículo. Y finalmente, todo esto ajustado al riesgo mostró evidencia de actividad. Aquellos pacientes que se asociaba a enfermedad isquémica cardíaca, y también la depresión era un factor importante que podía contribuir a actividad en la enfermedad. En el empeoramiento de la enfermedad o de la discapacidad, nuevamente los mismos factores que fueron identificados, y también ligeramente la hiperlipidemia. Y en la tasa de recaídas, la ansiedad
Y aquí, al contrario, la migraña fue el que les arrojó una cuestión problemática. Pero me quiero enfocar un poco a algunos factores, por ejemplo, la hiperlipidemia, la dislipidemia. Sabemos que tiene ciertos componentes inflamatorios, no solo a nivel de la cuestión de colesterol, triglicéridos, sino a nivel sistémico. Y entonces incluso hay estudios en esclerosis múltiple donde buscan el efecto de las estatinas en el manejo de la esclerosis, de las recaídas o de la progresión por todo este componente inflamatorio. Y bueno, la aparición de lesiones únicas activas, estas son lesiones nuevas con actividad, también tuvo un incremento importante en aquellos pacientes con enfermedad cardíaca. ¿Qué es lo que hacemos? Pues yo no sé cuántos de nosotros realmente nos sentamos un segundo con el paciente y además de decirles, ya no tienes lesiones, ya no hay lesiones activas, etcétera, oye, pero fíjate que tu presión está alta, vamos a intentar hacer esto, o fíjate que tu colesterol está alto. Entonces, pues no está de más que de repente hagamos el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Ahí les puse un QR donde se meten a la calculadora y sacamos el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Y entonces, si tienen un riesgo cardiovascular bajo, bueno, se hacen modificaciones de dieta, de ejercicio, y estas son las recomendaciones de ejercicio en la población, que también dudo mucho que gran parte de nuestros pacientes lleguen a hacer 150 minutos a la semana de actividad física. Si el paciente tiene un riesgo intermedio, y sobre todo con cuestiones de hiperlipidemia, pues tenemos que reducir el LDL más de un 30%. Y también yo, en lo personal, no me enfocaba mucho en esto hasta que me puse a hacer una revisión y dije, bueno, ¿por qué no comparto con ustedes esto que me parece importante? Y aquellos pacientes con riesgo alto tenemos que reducir los valores del LDL en más del 50%. Entonces, si el paciente tiene un LDL arriba de 190, ya entra directamente en un riesgo alto y debemos de tratar de reducirlo a menos de 70. Y para eso tenemos los diferentes esquemas, de los cuales ahorita no les voy a hablar, pero pues ahí se los coloqué. Y lo mismo con la hipertensión. Luego decimos, tiene 130, 90, pues no está tan mal, tiene 140, 90. Bueno, dependiendo de los riesgos cardiovasculares, hay metas que hay que seguir. Y entonces, tal vez, enfoquémonos también a eso, ¿no? No solamente haz un poquito de terapia, trata de seguir las recomendaciones de las terapias modificadoras de la enfermedad, sino que tratemos de intervenir en las cosas activas y que podamos hacerlo de forma sencilla con nuestros pacientes. Y bueno, esto de comorbilidades graves, como yo les decía, pues pueden ser muchos. Y les voy a dar aquí un ejemplo. Este hombre de 61 años tiene antecedente de cardiopatía isquémica, taquicardia ventricular, utiliza un anticoagulante, utiliza miodarona, utiliza atorvastatina, presentó súbitamente disminución de la agudeza visual del ojo derecho, un déficit campimétrico, se maneja con esteroides, no respondió. Meses después presenta disminución en la agudeza visual periférica del ojo izquierdo y tiene leve edema de papila bilateral. Y aquí tenemos algunas cosas que hay que tomar en cuenta. Uno, es un hombre que ya sale de la edad típica de presentación de la esclerosis múltiple. 2, es un paciente con múltiples factores cardiovasculares. 3, entre ellos utiliza algunas terapias que podrían generar algún problema. Entonces, existe comorbilidad en este paciente, tiene una resonancia magnética de encéfalo normal, entonces no todas las neuritis ópticas son asociadas a inflamación o son eventos desmielinizantes. Hay neuritis ópticas isquémicas que hay que tomar en cuenta, hay neuritis ópticas asociadas a fármacos. Entonces, mucho es el contexto del paciente y lo que debemos de ver. En este siguiente, pues sí le quise cambiar el título porque al final les quise poner un paciente con una comorbilidad, pero yo le llamaría poco común, o sea, ya es una coexistencia de enfermedades poco habituales, pero pues esto no es lo que vemos diario, ¿no? Esta es una mujer que en el 2011 inicia con diplopia, esa es la manifestación inicial, y después de toda la investigación tiene criterios de esclerosis múltiple con lesiones claramente desmielinizantes en encéfalo, y en esta ocasión se le inicia acetato de glatirámero. Por cuestiones de pobre tolerancia, fatiga a las inyecciones, que siguen siendo parte de los efectos secundarios y lo que hace que los pacientes abandonen tratamiento, inicia tratamiento con fingolimod, sin embargo al poco tiempo
decide que quiere embarazarse. Entonces, bueno, pues ahí nuevamente los problemas que puede traer y la comorbilidad que puede traer el usar un medicamento. Claramente hoy en día, como comentaban en una charla el día de ayer, yo también, si tengo una paciente en edad fértil, antes de ofrecer fingolimod, trato de acercarme y preguntarle cuáles son tus deseos de embarazo, ¿no? Porque a lo mejor me dice, no me quiero embarazar, y bueno, pues no tengo problema. Pero si me dice que sí, pues no es la terapia que yo prefiero, no me gusta estar quitando una de estas terapias después para que haya un rebote, etc. Empieza con dolor lumbar, 2021, y el reumatólogo le diagnostica espondilitis anquilosante. Y era un dolor insoportable, de hecho estaba más limitada por el dolor que por la esclerosis múltiple. Bueno, pues ahí me tuve que meter a revisar un poco la literatura, porque la espondilitis anquilosante viene siendo una enfermedad también inflamatoria, pero de articulaciones. Sin embargo, las terapias anti-TNF pueden exacerbar las manifestaciones de la esclerosis múltiple, y entonces hay que ser cauteloso. Y hay que hablar con el reumatólogo y sentarnos en conjunto y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces aquí yo recalco la unión estrecha con otras especialidades para tratar de intervenir en el mejor desenlace del paciente. Pues se decide iniciar esta terapia, este anticuerpo monoclonal que se llama secukinumab, y este neutraliza la citocina proinflamatoria, la interleucina 17A. Entonces tiene todo este mecanismo complejo del cual no tenemos por qué hablar en este evento, pero me pareció interesante colocarlo. ¿Por qué? Porque se utiliza para muchas patologías que posiblemente se topen con alguna de ellas. Y número 2, hay evidencia de que la interleucina 17A también puede ser un factor que contribuye a la esclerosis múltiple. Hay estudios de pacientes con esclerosis múltiple con niveles elevados de interleucina 17 en suero y líquido cefalorraquídeo, y se han encontrado que los anticuerpos contra estos receptores pueden disminuir hasta el número de lesiones en esclerosis hasta en un 67%. De hecho, hubieron algunos estudios con secukinumab con esclerosis múltiple. Entonces me paro aquí. La paciente le desaparece el dolor, se vuelve funcionalmente estable, y es una paciente muy joven y prácticamente le cambió la vida esta terapia, pero venía con el fingolimod. Entonces tenemos ya 2 terapias que tienen un efecto inmunosupresor. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? Estas son las lesiones del paciente, por si quieren verlo, lleva muchos años de estabilidad. La verdad no ha habido progresión y en sus resonancias en los últimos años no ha avanzado, pero del 2021 al 2024, 2025, porque la vi hace una semana, no, hace 2 semanas, pues seguía con el secukinumab y seguía con el fingolimod. Y en lo personal a mí me genera un poco de inquietud esta combinación de terapia. Entonces yo he estado platicando con ella la posibilidad de quitar una de ellas y posiblemente el fingolimod, pero claro, la evidencia no es suficiente. Entonces, estos son casos que no tienen respuestas absolutas y que nos vamos a topar, son casos raros, pero lo que a mí no me interesa a lo mejor aprender del caso raro, me interesa que intervengamos en los pacientes con comorbilidades comunes. Y es esto lo que yo les quiero concluir, que el manejo de la comorbilidad tiene la misma relevancia que el propio manejo de la esclerosis múltiple, que no debemos minimizar la existencia de cualquiera de ellas, por mínima que parezca o estable que parezca, y el tratamiento integral dará un mejor desenlace a nuestros pacientes y, si es necesario, apoyarnos de alguna otra especialidad para este manejo. Muchas gracias por su atención. Les dejo aquí también varias bibliografías. Gracias.